completen de acuerdo al criterio o cómo entienden ustedes. Aquí completé o copié y pegué prácticamente así como está en el material, pero de manera que pueda ilustrar, de manera que pueda servir como referencia y sobre todo que sirva como una introducción a lo que vamos a leer, a lo que vamos a vivir dentro de un rato. Reitero, unidad 17, que hoy vamos a hablar de criminalística forense, primera parte. En esta primera parte vamos a hablar de la escena del crimen, del lugar donde se cometió el delito. Y a partir de ahí, estudiar esta escena, buscar los indicios, buscar los vestigios, buscar aquello que pueda incriminar al autor o a los autores del hecho. De hecho, en esta primera pregunta podrán ver que dice qué es la criminalística y qué es la criminología. Términos que muchas veces son confundidos porque piensan que es lo mismo. Es como decir, es lo mismo que igual. Hay que atender. La criminalística se encarga del estudio del delito y de quién cometió el delito, o sea, investigar el autor o los autores. Es bastante dinámica porque va a ir detrás de las evidencias, de los indicios, de las pruebas. Va a buscar huellas digitales, va a buscar pisadas, va a ver las características justamente. De eso se va a encargar la criminalística. En cambio, la criminología, el término logía, hace referencia a una ciencia. La criminología es algo más teórico. No es tan dinámico como la criminalística. ¿Por qué? Porque la criminología va a tratar de comprender el delito. Va a decir, ¿por qué es considerado delito robar? ¿Desde cuándo es considerado robar un delito o matar? Va a tratar de estudiar al delincuente. ¿Todos los negros son delincuentes? ¿O todos los pobres tienen que delinquir? ¿O existe una característica, así como lo nombraba Lombroso en su momento, y que decía, aquellos que tienen ojos grandes o orejas puntiagudas tienen características que van a cumplir o que van a delinquir? La criminología también se va a encargar de estudiar la victimología. ¿Qué quiere decir? Va a estudiar a la víctima. Va a tratar de reinsertarla posteriormente de haber sufrido ese hecho. La criminología va a estudiar el control social o el por qué un sujeto se aparta o se comporta diferente a cómo tiene que comportarse dentro de una sociedad. Tal vez dentro de una sociedad el andar con polleras no sea mal visto. En cambio, en otras sociedades, si un caballero o un hombre anda con pollera, es mal visto. Tal vez en algunas sociedades, si un hombre se casa con 4 o 5 mujeres, no es considerado un delito. En otras, tal vez es un delito y es castigado. Tal vez en algunos países robar se castiga cortando las manos, en otros tal vez diferente. Ese tipo de cuestiones, de planteamiento, esa conducta del individuo dentro de la sociedad y el por qué se comporta diferente o se aparta de ello, es lo que va a estudiar la criminología. Por ello es considerado una ciencia, porque
aporta conocimientos y sobre todo buscará la manera de prevenir estos delitos. La criminalística no va a buscar la prevención, la criminalística busca quién es el culpable y una vez que hay, castigarlo. Así de sencillo. ¿Cómo va a ser? A través de evidencias e indicios. Reitero, criminalística y criminología, términos utilizados en la medicina legal o medicina forense. A partir de ahí, hablar de la pregunta número 2. Pregunta número 2 que dice, ¿qué es el examen del lugar de los hechos? Cuando hablamos de examinar, ¿a qué nos referimos? A verificar, a comprobar. Y el examen del lugar de los hechos es una diligencia legal. ¿Qué quiere decir diligencia? Es algo que se hace de acuerdo a lo que dice la ley, pero tiene un alto contenido médico, biológico y criminalístico, porque busca el estudio de la escena del crimen, o sea, donde se cometió el delito, y también busca todos los indicios que puedan decir quién cometió o cómo cometió. Todo esto se va a hacer en el lugar de los hechos. Y en la pregunta número 3, fíjense que habla de los pasos del procesamiento de la escena del crimen. O sea, para examinar esa escena del crimen se tiene que hacer un procesamiento. Este procesamiento vamos a estudiarlo en 5 pasos. En el primer paso habla de la protección de la escena del delito. Proteger en el sentido de cuidar que no se contaminen las evidencias o indicios, apartar a los curiosos, al mirón, a ese que quiere ir grabando y alzando ahí en Facebook o en Instagram o lo que sea. O también cuidar de que no haya curiosos que quieran llevar como un souvenir o como un recuerdo aquellas evidencias que quedaron ahí. Normalmente cuando ocurre un asesinato, quedan vainillas servidas alrededor del lugar de los hechos y los vecinos o curiosos lo primero que hacen, vienen y alzan y guardan. Quieren llevar como un recuerdo y no se dan cuenta que están alterando la escena del delito, contaminando las evidencias al tocar, robando o sustrayendo algo que puede decir quién fue el que realizó. Por ello la importancia de proteger la escena. Luego de proteger la escena, luego de cuidar, se pasa al paso de observación. ¿Qué quiere decir esto? Observar quiere decir mirar, así como mira el búho, la corulla. Observar minuciosamente, ir viendo, tratando de recrear en la mente, buscando justamente qué es lo que está fuera del contexto, qué es lo que no está ordenado, y a partir de ahí decir, aquí ocurrió un delito desde la perspectiva, el agresor estuvo desde este lado, realizó los disparos, por ello es que están aquí los orificios y salió corriendo por este lugar. Observar metódicamente la escena en sí. Luego de haber visto minuciosamente, pasar a lo que es el paso número 3, que va a consistir justamente en la búsqueda de los indicios. ¿Qué quiere decir? Ahí va a empezar a ver si es que dejó una mancha de sangre, si es que dejó una pisada, si es que de repente quedó algo. Ahí va a empezar a mirar.
y ellos allá, y va a ir fijándose en eso, anotando en el acta, para así luego de haber anotado, pasar al cuarto paso, que es la fijación. Fijación significa marcar ese círculo alrededor, colocar esos numeritos ahí al lado, para posterior a la fijación, fotografiar, documentar, escribir, y luego el quinto y último paso para poder remitir estas pruebas al laboratorio forense, que va a ser la recolección, o sea, juntar, colocar en un sobre, marcar, y el embalaje. Y esta forma, documentado y escrito, remitir al laboratorio forense. Luego tenemos la pregunta número 4. Pregunta número 4, que habla de los tipos de escena criminal. Y vamos a citar dos tipos. La escena primaria, o sea, el lugar donde está el cuerpo principal o donde se cometió el delito. Y la escena secundaria, algo que sea distinto a esta. Un ejemplo, en la escena primaria, donde está el cuerpo de la persona que falleció, y la secundaria, donde se abandonó el vehículo o donde se lanzó el arma de fuego, o tal vez donde haya otro indicio que no sea ese justamente. En la pregunta número 5 del cuestionario, dice, ¿cuáles son los objetivos fundamentales del procesamiento de la escena del crimen? Y como objetivo fundamental tenemos 3 ítems. Primeramente, confirmar la comisión del delito. Luego, determinar cómo se realizó. Y por último, establecer el puente o el vínculo entre el victimario y el hecho. En la pregunta número 6 del cuestionario, habla de quién es el responsable de la investigación. Toda investigación tiene que tener un responsable. Un equipo de fútbol tiene un capitán, que es el que representa o dirige ahí o coordina la actividad. Cada turma tiene un delegado o delegada, que es el encargado justamente de articular todo y ser el nexo entre la institución y los colegas. Asimismo, cuando hablamos de un equipo de investigación, mencionamos que tiene que haber un responsable o un encargado de articular y de controlar todo esto, tanto los materiales a ser utilizados en la escena del crimen, los personales que se van a requerir para este procesamiento, como también cuidar de que todo se haga de acuerdo a las reglas, y es el encargado de que una vez concluido todo el trabajo, diga el momento de abandonar la escena del crimen. En la pregunta número 7 hace mención a los demás peritos que van a estar dentro de la escena del crimen, que van a trabajar y van a ayudar. La policía, el jefe que mencionamos recientemente, el fotógrafo, el planimetrista, el recolector de evidencias y también algunos otros peritos o especialistas que puedan solicitar al encargado del equipo. En la pregunta número 8 hace mención al concepto de procesamiento de la escena del crimen. Se entiende por procesar la escena del crimen al conjunto de actuaciones en búsqueda de los indicios
en búsqueda a identificar los indicios, en búsqueda a recoger los indicios y de esta forma hallar al culpable del delito. Pregunta número 9. Indicio. El indicio nos referimos a aquella palabra que hace mención a algo posible, a una seña, a una muestra, a algo que nos indica, que nos muestra el camino, que nos permite conferir o inferir la existencia de algo. El vestigio significa las huellas o ir detrás de algo. Y la evidencia significa algo más real, algo más palpable. Es aquello que ha dejado el autor del delito. Evidencia es una huella o un rastro en un lugar. De esta forma, terminamos las 10 preguntas del cuestionario de la unidad 17. Reitero, unidad 17 que nos habla de la criminalística forense, primera parte. Ahora son las 17:40. Quiero preguntarles si les parece material introductorio con relación a la criminología que se enseña en Paraguay en las universidades, tanto públicas como privadas, y vamos a empezar diciendo que efectivamente la criminología de Paraguay no puede ser ajena al contexto del surgimiento de la criminología como ciencia y mucho menos al contexto latinoamericano. Repasando las primeras lecciones de criminología vemos que hay dos corrientes fuertes que en América en general fueron sucediéndose, aunque en América Latina en particular esta corriente lombrosiana biologicista es la que tuvo mucha más difusión, repercusión, y hasta hoy tenemos una clara dominación de una criminología positivista en nuestras enseñanzas universitarias, tanto en Paraguay como en América Latina. En esta diapositiva vemos, contraponemos esta imagen lombrosiana del hombre delincuente, del delincuente nato. Fíjense, él publicó en 1876 este libro que se llama El hombre delincuente, que fue usado en muchos lugares de América Latina como material básico, como material de lectura obligatoria, pero casi al mismo tiempo o con escasos años de diferencia empieza a producirse lo que posteriormente se conoce como sociología criminal o positivismo sociológico, que es con la obra de Durkheim. Él es francés y en 1893 publica La división del trabajo social, en el 95 Las reglas del método sociológico, en donde él sostiene que el delito es necesario, cumple una función dentro de las sociedades, por tanto ya con una visión absolutamente distinta a la del Lombroso. Mientras Lombroso seguía buscando explicaciones físicas, fisiológicas a la delincuencia, Durkheim empieza a explicar la funcionalidad del delincuente y la necesariedad del delincuente en las sociedades modernas. Si bien estamos a finales del siglo XX, las ideas son absolutamente distintas y, como les decía, la idea de Durkheim tardó unos 60 años en llegar y a difundirse con mayor profundidad en el ámbito criminológico en América Latina, ¿no? Ya hacia los años 60, 70 es que se empieza a estudiar con mayor asiduidad las ideas de Durkheim, las que fueron instalándose, difundiéndose a lo largo del todo el 1900, fueron las ideas estas del Lombroso. Como ven ustedes, él buscaba una explicación física, biológica a la delincuencia y no tuvo mejor idea que estudiar a los delincuentes en las cárceles, ¿no? Y como saben, como ya hemos visto, la cárcel concentra a una escasa porción de delincuentes y no es absolutamente representativa
de la delincuencia que ocurre, porque muchos delitos y delincuentes no se castigan precisamente por los factores de la criminalización secundaria. Como hemos insistido, en América Latina la recepción de las ideas italianas es la predominante y empiezan entre los años 1887 y 1889 en Argentina, Brasil y México, y ya hacia finales del 1800 empiezan las primeras publicaciones en Buenos Aires. Buenos Aires se constituye, y Argentina en particular, se constituye en un gran centro de difusión de las ideas criminológicas positivistas. La relación con Italia de Buenos Aires es muy cercana. De hecho, José Ingenieros, uno de los criminólogos argentinos, es italiano, llega muy chiquito a Buenos Aires, y a partir de allí hay una tradición, hay una comunicación frecuente entre el Lombroso, las ideas del Lombroso, y Argentina, lo que estaban haciendo criminología en Argentina. Otra particularidad y otro rasgo común entre Argentina e Italia es que son médicos, tanto Lombroso como Ingenieros tienen formación médica, ¿no? Brasil también publica su primer libro positivista criminológico, y así los distintos países de América Latina ya ingresan a la década del 1900 con distintas publicaciones positivistas. En América Latina lo que se buscaba, esta parte lo tomo de Rosa del Olmo, que es una criminóloga venezolana, una de las iniciadoras de la criminología de la reacción social, y ella nos explica sintéticamente que en América Latina hay una búsqueda de soluciones universales a los problemas de orden y control social locales. Se pretende solucionar los problemas locales de América Latina con estas ideas que surgen en los grandes centros de poder de entonces. Y también recordemos que en esa época empieza una gran difusión de las ciencias naturales, y Lombroso y otros primeros criminólogos lo que buscan hacer es usar las metodologías de las ciencias naturales y aplicar a las ciencias del hombre, como se le llamaba en ese entonces, ¿no? Las élites de América Latina buscan resolver estos problemas con ideas surgidas en Europa y Estados Unidos, y por tanto se adopta acríticamente estas ideas. Es decir, no se hace una interpretación para los problemas locales, sino que se pretende directamente aplicarlas. Y esto tiene una cuestión central, y hay un olvido de que los problemas tanto de Italia o de los demás países, del delito y de la delincuencia, son absolutamente distintos a las ideas y a los problemas en realidad que se estaban sucediendo en ese entonces en América Latina. Todos los países, nos recuerda Rosa del Olmo, adoptan postulados positivistas, y hay una crítica que hace un gran penalista, Jiménez de Azúa, que explica y critica a los profesores de criminología de ese entonces de que citan tanto a Ferri como Garófalo, que son como los sucesores de Lombroso, y no investigan la realidad delincuente, ni estudian las características ni las causas del delito en América Latina, ¿no? Solo citan, dice, lo que hicieron hace unos 50 años otros estudiosos, pero para el contexto europeo. También en América Latina hay un racismo, y estas ideas positivistas, al buscar rasgos físicos del delincuente, ayuda a perpetuar, a fortalecer esas ideas racistas y discriminatorias que las élites, muchas élites latinoamericanas en ese momento estaban teniendo. Por tanto, se le presenta a los delincuentes como atrasados, se los asocia con una mentalidad inferior, con una cultura inferior, y son los negros, los pobres, los indígenas quienes caen en estas categorizaciones, encuadran más rápidamente a estas ideas de quién es el delincuente, y por supuesto lo que se olvidaba era el contexto en que se producían estas relaciones de poder, en donde se reproducían estas relaciones de desigualdad que existían tanto en las distintas sociedades latinoamericanas, ¿no? Y los distintos problemas sociales se buscaban explicar en función a las características individuales. Se olvidaban las diferencias de desigualdades estructurales, se olvidaban las diferencias de las condiciones que hacían que una persona se mantenga durante toda la vida en la pobreza, y a partir de allí las escasas posibilidades de promoción social que tenían, ¿no?
Y ya aterrizando en el contexto paraguayo, que vamos a profundizar en el texto que les pasé, vemos que nuestras facultades, la única en ese momento era la Universidad Nacional de Asunción, que se instala y prosigue con una idea absolutamente positivista también. De hecho, hacia 2010, hasta el 2010 se mantuvo esta idea, esta visión en programas de criminología. No hubo una renovación, no hubo una incorporación de la evolución del pensamiento criminológico en las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, que era la única que existía en ese momento, ¿no? El quiebre del positivismo hegemónico en las universidades, que en América Latina se dio hacia los años 50, empezó en los 50, 60 y 70, se consolida. En Paraguay llega recién 50 años más tarde, hacia 2010, 2015. Es evidentemente muy reciente el pensamiento crítico en criminología en América Latina, en Paraguay, por lo que aún hoy coexisten diversas visiones sobre el fenómeno criminal, y la visión predominante sigue siendo la visión criminológica positivista. Se tardó casi 60 años para que los académicos de las universidades públicas y privadas estén insertos en el debate regional e internacional sobre los problemas criminológicos. Hoy esto ya es un problema prácticamente superado. Las universidades públicas en general tienen docentes, materiales, y la enseñanza de la criminología ya es una criminología actualizada que recoge los distintos problemas y las problemáticas de las cuales se ocupa hoy la criminología, viéndose como una ciencia interdisciplinaria que se ocupa del delito, del delincuente, de la víctima, de los procesos de criminalización, del control social. Y es, por tanto, un desafío central que desde las cátedras de criminología sigamos contribuyendo a este debate, fortaleciendo esta idea de que la criminología realmente es necesaria, contribuye a la solución de los problemas del sistema jurídico, del sistema penal, y es una oportunidad de contribución y de puesta en vigencia de los postulados constitucionales del sistema penal. Es un breve resumen, no más de 10 minutos como estamos haciendo en nuestras clases, y les dejo los dos materiales, la de Rosa del Olmo más los resultados de la investigación sobre la enseñanza de criminología en las universidades de Paraguay, para que sigamos profundizando este debate. Bueno, ese fue el primer material. Ahora quiero compartir un material un poco más corto, pero más dinámico. Así que quiero que presten atención, porque acá vamos a hablar sobre la diferencia entre criminalística y criminología. Términos que son, dijimos, muchas veces confundidos, pero hay que diferenciar ambos términos. Presten atención, este material dura 6 minutos. ¿Alguna vez te has preguntado la diferencia de criminología y criminalística? Y también incluso de medicina forense. Cuídate, en este video te lo voy a explicar de una manera clara, precisa y concisa. Ponte crimi. Médicos forenses, peritos, asesinos seriales, sangre y cadáveres. Hey, ¿qué tal, colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos sean al único canal en YouTube dedicado a las ciencias forenses. El día de hoy vamos a explicar lo que vendría siendo la diferencia entre criminología y criminalística y medicina forense. Este video lo hago porque, bueno, había muchas personas que me lo habían estado pidiendo, y de que, pues, mucha gente ni siquiera conoce estas definiciones, estas diferencias. Seguramente al escuchar este tipo de términos, bueno, se te viene a la mente en distintos tipos de cuerpos, objetos, sangre incluso, y que, bueno, también puede ser las series televisivas. Y bueno, antes de comenzar quiero decirles que todas estas series, como por ejemplo CSI Miami, CSI New York, NCIS, Dexter, Bones, todo ese tipo de series, la verdad es que sí, es un fraude, no es real. Lo que pasa en la tele es de que tratan de recrear cómo es una investigación criminal, pero créanme que los crímenes allá afuera son bastante difíciles y más complicados de lo que ustedes creen. Y pues bueno, esos casos, créanme que en 40 minutos los pueden resolver, y acá en la realidad es que hay muchísimos casos que llevan años incluso esclarecerse. Pero bueno,
a lo que venimos. Empezaremos con criminología. La criminología es aquella que se va a encargar de estos 5 puntos importantes. El primero de ellos es que se va a encargar de estudiar el delincuente, en el cual va a ahondar en las conductas delictivas y los comportamientos criminales para saber los motivos del por qué esta persona cometió un asesinato, por ejemplo. También estudia las víctimas para poder intervenir de una manera eficaz para poder lograr que la víctima supere las secuelas de ese hecho delictivo. También se va a encargar de lo que es el control del delito, mediante políticas criminales y criminológicas que van a coadyuvar para el bienestar social. Además de la prevención, que mediante programas preventivos va a ayudar a poder disminuir como tal las tasas de criminalidad en una sociedad determinada. Y así como lo más importante, la conducta antisocial. No manches, qué raro y extraño es él. Es súper antisocial. ¿Qué antisocial es? Probablemente este término lo hayas utilizado, por ejemplo, con amigos que no quieren salir o, no sé, en distintos tipos de situaciones en los cuales les dices antisocial. Pero esto es un error. Te voy a explicar brevemente. Un sujeto antisocial es aquella persona que va en contra del bien común, y el bien común es aquello que te permite convivir con las personas dentro de la sociedad. Entonces una persona antisocial va a ser esa persona que transgrede esa armonía social. Y pues claro está, es ahí donde la criminología va a intervenir para poder estudiar a estas personas. ¿Te imaginabas que todos estos términos los estudiaba la criminología? Ahora pasemos a la criminalística. Esta disciplina se va a encargar prácticamente de estudiar qué fue lo que sucedió en ese lugar. Y pues bueno, para que me entiendas, digamos que es como la investigación criminal o la investigación de la escena del crimen, en el cual, por ejemplo, tú cuando ves a los peritos o que ves a las personas que están vestidos como de blanco con trajes de bioseguridad, eso es lo que hace la criminalística, que por supuesto mediante técnicas y el método científico va a ayudar a poder entender qué fue lo que sucedió en ese lugar y así encontrar la verdad histórica del presunto hecho delictivo. Aquí, por ejemplo, pueden intervenir muchísimas más ciencias que van desde el análisis de documentos falsos, como es la documentoscopía, hasta la dactiloscopía, que es el estudio de los pulpejos de los dedos, balística, que es el estudio de las armas, entre otras disciplinas. ¿Te imaginabas estas definiciones? Y créeme, esto no tiene nada que ver con lo que vendría siendo la medicina forense. ¿Qué es la medicina forense? Perdón. La medicina forense no es nada más que la aplicación de los conocimientos médicos en el ámbito legal. Es por eso que también se llama medicina legal. Y es aquí donde, por ejemplo, los médicos forenses se van a encargar de practicar las necropsias para poder determinar la causa de muerte de la víctima. Se van a encargar, por ejemplo, de esclarecer las edades biológicas, de hacer inspecciones corporales, entre muchas cosas. De hecho, si quieres saber un poco más sobre medicina forense, te voy a dejar acá arriba una tarjeta para que puedas ir al video, o acá en la descripción un video exclusivamente que hice de todo lo que estudia y todo lo que se dedica la medicina forense, ¿vale? Así que ya lo sabes, la próxima vez que veas un programa televisivo con este tipo de cuestiones, ya vas a saber más o menos a qué ciencia o qué disciplina pertenece. Espero haberte ayudado en la diferenciación de estos términos, porque bueno, había mucha gente que me lo pedía mucho, entonces espero que les haya quedado un poco más claro lo que es este panorama. Y bueno, también a las personas que se quieran integrar a lo que vendría siendo las ciencias forenses, váyanse con todo. Si es su pasión, váyanse con todo, estudienlas, son verdaderamente hermosas. Las ciencias forenses son una maravilla, y más cuando ayudas a las personas, a las víctimas de un delito. Probablemente haga otro video en el cual te explique, por ejemplo, las escuelas, cuáles son las mejores, cuáles son las peores, entre otros detalles. Recuerda que si tienes alguna pregunta, duda, aclaración, lo que tú quieras, déjalo acá abajo en los comentarios y yo personalmente te lo voy a responder. También recuerda activar las notificaciones y unirte a mis redes sociales que están en la descripción del video. Espero te haya gustado este video y recuerda que criminología, criminalística y medicina forense no son lo mismo. Yo soy el investigador forense. Bueno, de esa manera también les presenté lo que es el video que explica un poquitito la diferencia entre criminalística y criminología. Términos que muchas veces, como les dije, son confundidos. Ahora voy a proyectar el material de la unidad número 17, material
que ustedes tienen, material que nos habla de la criminalística forense primera parte, y en ella vamos a tratar lo concerniente a la escena del crimen, al lugar donde se cometió el delito. Esta unidad número 17 habla de un total de 8 ítems o 8 puntos a ser tratados. En ella comenzamos hablando del examen del lugar de los hechos. En el punto número 2, María, ¿querés hacer una consulta? No, profe, se activó solo, disculpa. No, perfecto, no hay problema. Bueno, vuelvo a reiterar. En el primer punto, hablar del examen del lugar de los hechos. Luego, en el punto número 2, el procesamiento de la escena del crimen. Recuerdan que habíamos citado en ese cuestionario 5 pasos. Estos 5 pasos hay que describir, hay que explicar cómo se va haciendo, y después, en el tercer punto, hablar de los 2 tipos de escena, primaria y secundaria. En el cuarto punto, los 3 objetivos de la escena del crimen. Luego, en el quinto, hablar del responsable de la investigación, ese que aparece en la imagen, en esas películas, en esa miniserie, lo que sería tipo Horacio Kane, el responsable de coordinar la tarea. También, en el punto número 6, hablar de los distintos especialistas en la inspección ocular, entre ellos citar al fotógrafo, al planimetrista, a los peritos, a los policías, al mismo encargado o jefe de la investigación. También decir que es delito, indicio, vestigio, evidencia. Y por último, citar los tipos de indicios: directo, indirecto, físico, ir mencionando, reitero, 8 puntos, 8 ítems que cuenta esta unidad número 17. Unidad 17 que empezamos hablando del lugar donde ocurrió un crimen, donde ocurrió un delito, el examen del lugar de los hechos. Este examen o lugar de los hechos muchas veces es recreado, así como está en esta imagen, en esta foto de ilustración, donde pueden ver un cuerpo tendido, supuestamente un cuerpo sin vida, alrededor de él dibujado lo que hace la función del planimetrista, que es marcar la posición del cuerpo. Luego de marcado, colocar esa numeración que va a ir sirviendo para ir anotando también. Fíjense que al lado de los peritos o al lado de los médicos hay el jefe o el encargado de coordinar la tarea. Y también podrán notar en esta imagen, en esta foto, que en el fondo se ve como una cinta o un cordón amarillo. Esa cinta o cordón es el cordón de protección que sirve para apartar y mantener distante a los curiosos, a los mirones, a las personas que no tienen nada que ver con la investigación. ¿Y quién es el encargado de colocar ese perímetro, ese anillo de protección, ese cordón? Son los agentes policiales, aquellos que se ven justamente en la parte trasera del lado de los médicos, esos 2 que están recorriendo. Ellos tienen la función de controlar que no se ingrese en ese perímetro, de ir mirando justamente o separando también a los testigos, tomando nota, fijándose si en los alrededores hay alguna cámara que pueda servir
del circuito cerrado para poder observar lo que ocurrió, ir anotando algunas referencias o también visualizando si eventualmente entre los que están curioseando no se encuentra el agresor o el autor del delito. Porque en algunos casos el que comete el crimen suele quedarse a ver si es que realmente consumó el hecho o si acabó con lo que había iniciado. Reitero, fíjense también en los conos, esos que están enumerados, que sirven para fijar o para anotar justamente, enumerado y también dibujado ahí al lado para poder ir fotografiando posteriormente. Todo el equipo que está trabajando lo hace en manera mancomunada o dirigidas por el responsable de la investigación. Dijimos que el primer punto era el denominado examen del lugar de los hechos. Y cuando hablamos del examen del lugar de los hechos o también el estudio de la escena del crimen, nos referimos a esa diligencia de carácter legal. Diligencia quiere decir ese procedimiento que se tiene que hacer, que está enmarcado a lo que dice la ley, pero que tiene un contenido médico, biológico y criminalístico. ¿Por qué? Porque va a ir buscando evidencias, va a ir tomando muestras, va a ir viendo justamente esos indicios que van a encaminar a la búsqueda de la verdad. Este estudio de la escena del crimen tiene por objeto el análisis del lugar donde se cometió el delito y buscar todos los indicios que puedan estar presentes en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir? Levantar marcas de zapatos, huellas digitales, vainillas, si es que hay algún arma blanca o arma de fuego, ver las manchas de sangre, ver por los lugares donde se transitó, todo eso, ir documentando, ir fotografiando, ir marcando. La criminalística, así también como escuchamos recientemente en ese video, es una ciencia basada justamente en lo que son las ciencias naturales, que ha ido avanzando o evolucionando con el tiempo, ya que se implementaron técnicas nuevas. De hecho, en la escena del crimen se recrea de manera diferente a lo que fue años atrás. La criminología, acuérdense, criminología es la disciplina empírica e interdisciplinaria. ¿Por qué dice interdisciplinaria? Porque trabaja de manera conjunta con varias disciplinas: filosofía, derecho, psicología, sociología, con varias, porque va a tratar de analizar y comprender el delito, al delincuente, a la víctima y también al control social. Reitero, ciencia interdisciplinaria, y se lo tiene como ciencia porque aporta los conocimientos basados en la experiencia misma. La criminalística se centra en lo que se cometió, en el delito y en el autor del hecho. Se trata de descubrir quién fue el que realizó tal delito. La criminalística se centra en el estudio científico del delito con el objetivo principal de descubrir al autor o a los autores, tratando de explicar desde una perspectiva más dinámica. La criminología tiene como objeto el estudio del delito, analiza al delincuente, a la víctima y al comportamiento social. La criminología tiene más una base teórica que práctica, lo opuesto a la criminalística. ¿Por qué? Porque la criminalística es más práctico.
¿Por qué? Porque realmente lo que busca es encontrar los indicios y a través de esos indicios descubrir el autor o los autores del delito. Hay que entender que escena del crimen o lugar donde se cometió un delito es aquel espacio o ubicación espacial relacionada con la comisión de un delito, en la que pueden estar involucradas varias personas y en las que se encuentran la huella del autor o los autores. Reitero, la escena del crimen es la localización o ubicación espacial relacionada con la comisión de un delito en la que pudiera haber quedado alguna huella de su autor. Para poder comprender la escena del crimen, hay que procesar, y dijimos que este procesamiento conlleva una serie de pasos. Se entiende por procesamiento al conjunto de actuaciones encaminadas a la búsqueda de los indicios, a su identificación y posterior recogida. Por ello, citamos 5 pasos que son: primer paso, protección de la escena del delito. Segundo paso, observación de la escena del delito. Tercer paso, los métodos de búsqueda de los indicios en la escena del delito. El cuarto, la fijación, aquel marcaje que dieron con los números, con los círculos alrededor, para ir fijando la ubicación de cada evidencia en la escena del delito. Y por último, el quinto paso, lo que es la recolección, el marcaje y el embalaje adecuado de las evidencias para remitir al laboratorio forense. El primer contacto con el lugar de los hechos generalmente lo tienen integrantes del cuerpo de seguridad, denominados agentes policiales, como también patrullas o ambulancias o bomberos que suelen prestar socorro a las víctimas. Estos cuerpos de seguridad cumplen la labor de ser los primeros en llegar a la escena del delito y por ende constituirse en los primeros ojos. ¿Qué quiere decir? Las primeras personas integrantes o componentes del cuerpo de seguridad que van a ver lo que ocurrió. A partir de ahí tienen que anotar de manera a poder identificar, tratar de aislar y proteger adecuadamente la escena. La protección de la escena del delito es toda actividad que se hace para proteger y asegurar el lugar de los hechos. Proteger que no sea adulterado, que no sean cambiado, que no sea contaminada dicha escena, a fin de evitar la pérdida o alteración de los elementos que puedan servir como prueba o evidencia física. Dentro de lo que es la protección, se habla que se puede establecer un triple perímetro de seguridad. Al hablar de un triple perímetro, nos referimos a colocar 3 anillos de protección, 3 anillos triple variado. ¿Qué quiere decir? Alrededor del cuerpo principal o alrededor donde está la parte principal o escena primaria, el denominado anillo interno, el núcleo o la parte central. Luego, alrededor de esa parte interna, un poco más distante, el anillo medio. El anillo medio que sería el centro de vuelta en la parte de protección y en la cual va a estar instalado el jefe o el responsable
porque desde ahí va a articular, va a dirigir y sobre todo va a controlar que se realice el trabajo de manera adecuada. Y luego el tercer anillo, que sería la parte externa, el cual diferenciaría a las personas que trabajan para la protección. Detrás de ese vallado, detrás de ese cinturón, detrás de ese cordón externo, se encontrarán los curiosos, vecinos o personas que están observando. Reitero, lo ideal sería tener este triple perímetro o triple anillo de seguridad. Las personas que desean ingresar a la parte del procesamiento, a la parte de investigación o dentro de este anillo de protección, deben de ser autorizadas por el jefe o el encargado, quien, aparte de autorizar, deberá anotar e identificar tanto la hora de entrada como la salida de esta persona. La protección comienza con las medidas tomadas o adoptadas por las primeras autoridades en llegar al lugar de los hechos. Y deben hacerlo de manera ininterrumpida hasta que el fiscal o hasta que el responsable de dicho procesamiento considere que ha concluido la labor. ¿Qué quiere decir? Si los agentes policiales, si la policía es la primera en constituirse, ellos tienen que colocar ese cordón de protección y alejar a los curiosos, quedarse a proteger esto hasta que el encargado o el fiscal digan que ha concluido la diligencia y a partir de ahí se retiran. Mientras tanto, se quedan ahí a custodiar y a proteger la escena. Luego de haber recibido la comunicación de un hecho criminal, hay una serie de pasos que se tienen que llevar a cabo. Entre ellas mencionamos dos fases o dos momentos. La primera fase o el primer momento, el denominado fase informativa, en la cual la autoridad policial o la policía, al tener conocimiento del hecho, primeramente tiene que tomar nota, tiene que asentar o anotar en el libro de novedades. Primero, fecha y hora que recibe la denuncia. Un ejemplo, hoy, martes 9 de noviembre, son las 18:30. Avisa que a través de una llamada telefónica recibe la denuncia de un supuesto hecho de homicidio. Asimismo, anota o escribe la dirección exacta donde ocurrió el hecho. De ser posible, los puntos de referencia a media cuadra de la laguna que se encuentra en el kilómetro 4 de Ciudad del Este, a 300 metros del Bingo, tal cosa, a media cuadra de la despensa, a 100 metros de la altura que se encuentra cerca del lago, la referencia a condiciones gráficas o también el acceso al lugar o algún otro dato que pueda ser considerado de importancia. También, de ser posible, los datos de la persona que está denunciando el hecho. Digo de ser posible porque muchas veces las personas que denuncian prefieren quedar en el anonimato por temor a represalia u otras cosas, entonces denuncian y queda ahí. Más los agentes policiales tienen que tomar esos datos. Luego de haber concluido con esto, pasarían a la segunda fase, que es la operativa. ¿Qué quiere decir? Tratar de llegar con la mayor rapidez posible al supuesto lugar de la comisión del hecho. Verificar si realmente ocurrió o no el hecho. Si es que es cierto, ver si es que es necesario prestar auxilio, o sea, socorrer a la víctima. Y también, posteriormente, proteger la zona. Al llegar ahí, tienen que anotar la hora que llegó. Y es importante esto, ¿por qué? Porque en un momento determinado del juicio, del proceso, se puede solicitar la hora
y fecha de la llamada, de la denuncia, y cuánto tiempo tardó la patrullera o los policías en llegar al delito, al lugar de los hechos, a la escena del crimen. ¿Por qué? Porque muchas veces, lastimosamente, se los relaciona que dejaron escapar al o a los autores del hecho porque han sido pagados o sobornados anteriormente. Asimismo, luego de anotar, tratar de despejar o desalojar a los curiosos y establecer el cordón de protección. Tratar de no tocar ni mover nada hasta que lleguen las personas encargadas de la verificación del lugar de los hechos. Establecer el perímetro de la escena del delito. Si se trata de lugares cerrados, como ser habitaciones, cerrar y cuidar las puertas y ventanas. Si es en el interior de un vehículo, tratar de apartar por lo menos entre 5 y 10 metros alrededor del mismo para que la gente no se apoye por el vehículo. Seleccionar las áreas por las cuales se va a transitar o caminar de manera a no alterar o borrar los indicios. Y asimismo, custodiar y proteger los rastros del delito, realizar las pesquisas necesarias mientras que llegue el equipo de investigación, aislar o separar a los testigos, anotar, tomar notas preliminares si es que hubo personal de socorro, ambulancia, bombero, tomar los datos para posteriormente comunicar al encargado y transmitir esa información. Luego de la protección de la escena del delito, de la escena del crimen, pasar a la observación. Mirar minuciosamente, de manera metódica, y ir viendo todo aquello que pueda estar fuera de orden, todo aquello que puede estar alterado, ir viendo justamente todo aquel indicio, tratar de localizar los indicios con el objetivo de establecer el tipo de escena. Si es que es una escena primaria o secundaria, ir viendo cuál puede ser la ruta de salida o de entrada a la misma, los probables indicios a ser recolectados, localizar las evidencias y hacer las reflexiones inductivas y deductivas para luego buscar en la escena del delito todos los indicios o evidencias que puedan encontrarse y que puedan ayudar a esclarecer el hecho. Todos aquellos indicios tienen que ser anotados en el acta de inspección ocular para luego de encontrados esos indicios proceder a la fijación. La fijación era, recuerden, marcar, colocar la numeración, fotografiar y documentar. Esto va a servir justamente para poder recrear posteriormente en aquellas personas que no están presentes. Ejemplo, los miembros de un tribunal en un juicio oral, para que ellos puedan transportarse y ubicarse como si estuviesen en la escena mismo del delito. Dentro de lo que es la fijación, habíamos citado la descripción escrita. ¿Qué quiere decir? El anotar. Anotar quiere decir tomar los datos correspondientes de manera minuciosa y tratar de utilizar un lenguaje sencillo, no con terminologías que puedan confundir, sino que aquellos términos comunes. También ir fotografiando, marcando las evidencias y también crear el croquis o plano, la planimetría. De esta manera, fijar todos los indicios o evidencias dentro de la escena del crimen. Este proceso de fijación de cada evidencia encontrada en la escena del delito va a permitir una mejor orientación de la investigación. Por ello, es importante que como interviniente en la escena se considere que una vez que se toca algo, que se mueve del lugar
y luego se vuelve a colocar, nunca va a volver a estar en el lugar o en la posición original. Por ende, no hay que mover ni tocar nada antes de documentar o de fotografiar. El quinto y último paso de esto es justamente la recolección, el marcaje y el embalaje de las evidencias. Cuando hablamos de recolección o la recogida de los indicios, decimos que es justamente la finalidad más importante, el ir levantando las muestras o evidencias que puedan determinar lo que ocurrió o quién cometió el delito. Por ello, hay que mantener en todo momento la protección de la escena, evitando la alteración o también que se sustraiga dichas evidencias. También, de ser posible, evitar la manipulación excesiva, y todos los personales que van a trabajar en la escena deben de utilizar guantes. La finalidad de la misma es evitar la pérdida de los indicios o la sustracción o también la contaminación. Sustracción, como dijimos, muchas veces los mirones, los vecinos, llevan como un recuerdo, llevan como un souvenir, y de manera a evitar esto o también la contaminación, proteger y cuidar, fotografiar y documentar. Principalmente las evidencias traza. ¿Qué son las evidencias traza? Esos que por su cantidad o tamaño o naturaleza no son perceptibles a simple vista y que requieren de medios técnicos o tecnológicos para su observación, recolección o identificación. Entre ellos podemos hablar fibras, saliva, cabellos, pelo, semen, vidrio, sangre, residuos de disparo, fragmentos de hueso u otras cosas que necesitan un control o una atención especial. Siempre se aconseja que la intervención de un segundo investigador, tanto para la identificación como para recoger las evidencias de embalaje, se procedan en la escena. Deben de estar correctamente documentadas todas las muestras, haciendo constar la fecha, la hora y la identidad de quien recoge las evidencias. El marcaje, cada personal técnico encargado de recolectar va a proceder a marcar físicamente cada una de las evidencias de manera a sellar o anotar con sus datos personales y también incluir, como dijimos, fecha y hora y también qué tipo de indicios. Es por ello que dentro de lo que es el embalaje de las evidencias, tener en cuenta el empaque, el empaquetado de las mismas que tiene que realizarse en embalajes acordes, bolsas de papel, caja de cartón o también recipientes metálicos de acuerdo a qué tipo de indicios o evidencias se va a recolectar. Toda evidencia que contengan fluidos biológicos primero debe de secarse de manera natural antes de introducirlo en el embalaje, y de ser posible tienen que ser en bolsas de papel. El sellado se lo hará con una cinta adhesiva para evitar que se abra y que se pueda adulterar la evidencia o el indicio que es remitido al laboratorio. Tiene que ser firmado por la persona encargada de la recolección y embalaje de dicha evidencia. Si es que fuese una evidencia frágil, colocar con letras grandes la palabra frágil de manera que se tenga cuidado con el mismo.
el etiquetado debe de ir rotulado los datos necesarios para identificar a la evidencia, como también marcar los colores y detalles propios de la misma. Luego pasamos a lo que es los tipos de escena criminal. Y ahí, como dijimos al inicio, hablar de una escena primaria y secundaria. Una escena primaria, el lugar donde se encuentra el indicio principal, la prueba principal. Y la secundaria, lugares distintos justamente al indicio principal o a la escena primaria. ¿Cuáles eran los tres objetivos de la escena del crimen? Dijimos, confirmar la comisión del delito, determinar la forma en que fue realizado, establecer el vínculo o el puente entre el victimario con el hecho. Cada equipo de investigación tiene que tener un responsable, tiene que tener alguien que coordine las actividades. El responsable del equipo es aquel que está al frente, es aquel que tiene que, el encargado de articular la función y el trabajo de cada uno de estos especialistas que concurren al lugar de los hechos. Su función o su trabajo es fundamental, ya que va a controlar, anotar, programar, y él es el que va a decir qué se necesita y qué personal precisa también para el hecho. Y también va a ser el que va a hablar y que va a decir, una vez que concluya toda la investigación, que se puede abandonar la escena. En cuanto a los especialistas en la inspección ocular, podemos citar, dijimos, fotógrafos, dibujantes o planimetristas, como también antropólogos, odontólogos forenses, peritos balísticos. La necesidad de convocar a alguno de estos especialistas o algún otro perito especial va a quedar a cargo del encargado de la investigación, que de acuerdo a qué tipo de escena se trate, de acuerdo a qué tipo de especialista requiera, va a convocarlos. En el caso de que requiera un perito de documentos o un perito balístico o un perito en explosivos, va a ir convocando de acuerdo a cada característica especial. Asimismo, tenemos también el equipo que compone el estudio de la escena del crimen. Mencionar agentes de patrulla, el responsable o el jefe del equipo, el fotógrafo, el planimetrista, el recolector de evidencias y también los otros peritos o especialistas convocados por el jefe del equipo. Cuando mencionamos a los agentes de patrulla o a la policía, decimos que suelen ser los primeros en llegar al lugar del hecho, los primeros en encargarse de controlar y de proteger la escena. Son los primeros ojos en la escena. Son los encargados de asegurar, preservar la escena, de reunir a los testigos, de preguntar si alguien vio algo, de tomar nota, de ir indagando, inclusive de mirar si en los alrededores hay cámaras de seguridad que puedan servir para luego solicitar la copia de la misma. El jefe del equipo o el responsable es aquel que va a controlar y dirigir el estudio de la escena. Es el que va a definir, asegurar el perímetro, preservar la escena, el que va a decidir quién entra, cuándo y cómo. Es el que va a elaborar el informe preliminar
y también conclusivo en referencia al estudio de la escena del crimen. El fotógrafo o camarógrafo va a encargarse de ir anotando, fotografiando y fijando cada una de los indicios o pruebas o vestigios que se encuentren. Va a encargarse de fotografiar las evidencias antes de su recolección. Va a ir quitando fotos a las huellas digitales, a las marcas de zapatos, a las impresiones. Va a preparar todas las fotografías de manera a realizar un esquema fotográfico y presentar como un informe final al jefe del equipo que él va a encargarse de entregar a los coordinadores o a la parte de la justicia. El planimetrista o la persona que va a encargarse de hacer el bosquejo o el dibujo, el croquis, es aquel que va a garantizar y administrar la información adecuada. Luego tenemos también al recolector de evidencia. Dijimos que todos los componentes tienen que calzar o utilizar guantes, en especial el recolector de la evidencia. Pero antes de recoger las evidencias, tienen que ser fotografiadas y tienen que ser documentadas o anotadas, describiendo cada una de ellas. Y también mencionar los otros peritos que pueden ser convocados por el jefe si es que fuese necesario. Entre ellos, antropólogos, especialistas en explosivos, odontólogos forenses, especialistas en balística, perito calígrafo o otro especialista de acuerdo a cada necesidad. Luego tenemos lo que es indicio. Al hablar de indicio, primeramente nos referimos al procesamiento de la escena del crimen, que gira en torno justamente a un objetivo fundamental, que es la identificación y la obtención de los indicios que van a luego mostrar la realización de un hecho. El indicio significa signo patente o probable de que exista algo. El indicio es el fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido. En otras palabras, el indicio es el hecho debidamente probado que, iluminado a través de un argumento probatorio, es capaz de demostrar otro suceso. Vestigio, la palabra vestigio significa ir detrás de una pista o de una huella, en referencia a una marca que pueden dejar las pisadas en una arena, como también en la tierra. Los vestigios son rastros que pueden servir de manera personal, pero muchas veces ayudan a esclarecer delitos. Luego tenemos el término evidencia. Evidencia, todo material sensible, significativo, que se percibe por los sentidos. Los tipos de indicios que vamos a citar son los siguientes. Los directos, aquellos que por sí mismos constituyen prueba. Los indicios indirectos, aquellos que dependen de otros para poder demostrarlos. Los indicios físicos o aquellos que pueden ser palpables o tangibles. Los indicios testimoniales a través justamente de testimonio
de víctimas o también de testigos que pueden ir aportando datos relevantes. Luego, los indicios determinantes, no determinantes, asociativos y no asociativos. De esa manera, concluimos con lo que es la presentación de esta unidad número 17, que habla de criminalística forense, primera parte, principalmente lo referente a lo que es la escena del crimen. Esta escena del crimen que tiene que ser estudiada, analizada a través de esos 5 pasos que hablamos en la parte del procesamiento. Ahora voy a compartir el link para la asistencia de manera que puedan incluir ahí sus datos. Por favor, fíjense, coloqué el link de la